one lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Hola, ruralista. ¿Te has preguntado alguna vez si hay diferencias en gestionar personas en el mundo rural y en el urbano? Pues hoy nos lo cuenta Teresa Dor, que hace más de 25 años pasó de ser una directiva de una multinacional de la comunicación, donde además allí dirigió a más de 900 personas, a crear un hotel y un spa en un pueblecito de menos de 400 habitantes. Con esta original trayectoria, Teresa nos habla de lo que ha aprendido y los valores que la han guiado, como por ejemplo la aceptación, la importancia de las relaciones personales, la transparencia, el respeto a las personas, el servicio al cliente como eje de todas las actuaciones. No dejéis de escuchar este episodio porque vais a disfrutar de una gran comunicadora con una gran experiencia en gestión de personas. Así que ¡empezamos! Bienvenidos a nuestro club Mundo Rural en Positivo. Soy Raquel Sanes y este espacio lo hemos creado Isabel Sánchez Tejado y yo para romper estereotipos, mostrando todas las oportunidades que brinda el mundo rural y dando voz a todos los que con sus proyectos y su trabajo pueden inspirar al que quiera considerar vivir en el campo como una opción. Hola, yo soy Isabel Sánchez Tejado y no, ni Raquel ni yo somos periodistas. Somos dos profesionales muy entusiastas con proyectos propios, pero estamos muy interesadas en dar visibilidad a otros que también puedan servir de ejemplo e inspiración. Así es, con nuestro podcast queremos ayudar a dar voz a todos los que cada día se esfuerzan por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida atractiva. Por eso, cada miércoles a las 7 de la tarde hora española emitimos en directo en Clubhouse las entrevistas en la sala Mundo Rural en Positivo y posteriormente las difundimos en el formato podcast. Si queréis más información sobre nuestro proyecto, visitad nuestra web mundoruralenpositivo.com. Muy bien, Isabel, pues venga, vamos allá. Cuéntanos, ¿quién ha venido hoy a hablarnos del mundo rural en positivo? Hoy tenemos aquí a Teresa Dorn, porque es una gran emprendedora. Mira, si leéis su perfil de LinkedIn, veréis que se define como consultora de comunicación y hotelera. Pero Teresa Dorn además es propietaria del hotel, un hotel con encanto que se llama el Milano Real y del spa Aguas de Gredos. Pero Teresa hace más de 25 años pasó de ser una directiva de una empresa de comunicación muy importante, donde dirigió a más de 900 personas, a crear un hotel y un spa en un pueblo de menos de 400 habitantes. Teresa, bienvenida. Muchas gracias, Isabel y Raquel, y muchas gracias por la oportunidad de charlar con vosotros y mi enhorabuena por la iniciativa. Poder compartir los éxitos a nivel rural yo creo que es un magnífico paso de que empezamos a tener la población que necesitamos. Bien visto. Oye, parece que has dado un salto tremendo, así que cuéntanos, lo primero de todo, tu trayectoria profesional, que entiendo que es un proyecto de vida también. Bueno, sí, y además quiero recalcar que a veces cuando hablamos de proyecto de vida significa que no vas a ganar dinero. Sí, es cierto. Mi marido y yo, pues los dos trabajamos en multinacionales en Madrid y lo tenemos muy claro que parece que no hay vida después de los 50 en los multinacionales, te empujan fuera. Con lo cual decidimos cuando todavía teníamos, sin llegar a los 40, que necesitamos otro proyecto para poder salir de nuestras profesiones antes de llegar. Viéndolo un poco, los dos queríamos
estar en el campo, preferiblemente en una zona de montaña, y estuvimos pues varios años mirando pues, picos de Europa, distintos sitios de España, hasta dar, pues un día mi marido dijo, pues ¿por qué no vamos a Gredos? Que siempre como montañero me han tratado muy bien, y en menos de 10 días teníamos un terreno donde podíamos empezar el proyecto. La verdad, dicho eso, no teníamos ni idea de lo que era la hostelería, pero pensamos que, bueno, no había mucho, por lo menos si no funcionaba tendríamos un techo, y lo que sí sabíamos era lo que era la hostelería desde el punto de vista del cliente. Y quizás nuestro proyecto desde un primer momento ha sido muy enfocado a eso, a decir qué quiere el cliente cuando viene a hacer turismo rural. Hola Teresa, pues muy buenas tardes. Yo estoy encantada de que estés hoy aquí porque no sé si sabes, supongo que ya te lo comentó Isabel, que bueno, una vez me habló de ti, encontré un artículo en internet, leí un poco, bueno, tengo que decir que cotilleé un poco. Ese artículo era un artículo, una entrevista que te hicieron y me encantó tu historia y le dije a Isabel, oye, tenemos que entrevistar a Teresa, que me encanta su historia. Así es que, bueno, pues aquí estás y de verdad muchísimas gracias por haber aceptado. Me gusta mucho eso que has dicho, que aunque no tenías ni idea del tema de hostelería, pero sí que tenías ese punto de vista de cliente. Eso es muy importante, ¿no? Ponerte en ese lado. Y bueno, y a mí me gustaría saber, claro, además viniendo de donde venías, cuando empezaste a trabajar en el mundo rural, ¿qué fue lo que te encontraste? ¿Qué diferencias te chocaron más? Bueno, yo pensaba que como yo venía de joven de un pueblo en Estados Unidos, pensé que, bueno, era como volver a lo rural, no me iba a ser difícil. Pero la verdad que notamos muchas diferencias. Y yo tengo que decir que en nuestro caso, quizás las mayores diferencias eran la diferencia de personas madrileñas a personas de Castilla y León. Por ejemplo, los madrileños son muy besucones. No hay trato de usted. Mientras al llegar a un pueblo, pues lo lógico es que hay un cierto trato de usted que puedes interpretar como una excesiva formalidad y distancia, cuando realmente creo que no se trata de eso. Y quizás uno de mis mayores choques fue cuando llevaba poco tiempo, me fui al médico un día. En ese momento nuestra consulta médica estaba en el ayuntamiento y la sala de espera era un banco en la plaza. Y todo el mundo que iba al médico pues se sentaba en ese banco, y todo el mundo que iba a la plaza a comprar pasaba por el banco y te decía, ¿vas al médico? ¿Y a ti qué te pasa? Que claro, viniendo a Madrid donde no te saludan ni en el mismo ascensor, yo contestaba amablemente, pero seguían preguntándome. Realmente tenían interés en saber qué es lo que me pasaba, si me había tenido que ir al médico. Con lo cual hay ese choque entre, parece por un lado distante, pero por otro lado un interés bastante sincero en qué es lo que pasa con las personas a nivel personal. Y quizás otra diferencia para mí, sobre todo de trabajo en un multinacional y siendo anglosajona, pues yo fui siempre muy quisquilloso con la puntualidad. Y bueno, los empleados en el hotel me enseñaron rápidamente que la puntualidad rural es ligeramente diferente. Las señoras de la limpieza en el hotel llegaban puntual, pero llegan puntualmente tarde 10 minutos. Entonces, los primeros meses a mí me sacaba de quicio, digo, ya llegan tarde, hasta que realmente tuve que entender que las 10 minutos es porque pues tenían que dejar hecho la comida o tenían que llevar los hijos al colegio, y que su responsabilidad era de que, bueno, si eso significaba que tenían que quedar más tiempo o trabajar más rápido, lo hacían. O sea, eran súper responsables. De hecho, nosotros en todos los años del hotel nunca hemos tenido el puesto de gobernanta porque lo considerábamos innecesario. Sí, es verdad, el housekeeper, ¿no? Que decís también los anglosajones. Sí. Es tremendo, sí. La verdad es que eso que dices, cuando llegas a un pueblo y te preguntan tanto, hay gente que lo toma como que, pero, ¿por qué me pregunta tanto, no? O sea, ¿qué cotilleo es este, no? Y es verdad que es puro interés, o sea, todos necesitamos saber si otro está enfermo, porque qué le pasa, pues por si hace falta echar una mano, o sea, que básicamente es por un tema puramente de colaboración. Oye, y en todos estos años,
¿Qué aprendiste sobre la contratación y sobre la gestión de personas en el mundo rural? Que al final esto es lo que nos interesa de ti muchísimo, la parte mollar Bueno, de esta entrevista. bueno, sí, muchas cosas. Pero Qué yo bien. diría que sí hay una cosa que tienen cualquier empresario en cualquier lugar y me parece importante. Y eso es que a los empleados hay que pagarles. Suena Suena tontería, perogrullo, sí. pero te sorprendería la cantidad de sitios, sobre todo en turismo rural, donde no les está pagando o no les está pagando a tiempo o no les está pagando bien. También hay que contratarles con contratos decentes. La verdad que hostelería peca mucho de ello. Nosotros siempre fuimos partidarios de ofrecer contratos indefinidos y porque creemos que es la forma que si tú tienes respeto y fe a un empleado, la lealtad también lo puedes ir ganando. Es muy difícil que una persona vigila por los intereses de la empresa cuando viene un par de horas a la semana. Y por último, pues creíamos como empresarios que habría que motivarlos por el trabajo para que cada uno trabajase lo mejor posible. Y eso quizás las diferencias es donde más la he encontrado, las diferencias urbano-rural, ¿no? Por ejemplo, los valores a la hora de estar motivados son muy diferentes. Las personas en la ciudad pues quieren saber qué título van a tener en la tarjeta de visita o qué tamaño de despacho iban a tener, mientras las personas a nivel rural valoran mucho más el tiempo, su propio tiempo. Entonces, y ahí también hemos tenido que aprender que cuando alguien pide ir a una boda, y para mí, siendo anglosajona, que el día que me casé tardé 3 horas a la hora del almuerzo en vez de una, pues cuando me dicen que una boda son 3 días, pues me costó entenderlo, pero efectivamente aquí las bodas es preboda, boda y posboda, con lo cual si alguien tiene una boda son 3 días. Y luego la otra cosa es que normalmente en los entierros, en los pueblos, va todo el mundo, Con lo cual, pues te enteras por la mañana quién ha muerto y a qué hora es el entierro y la gente se excusa durante su media hora, 3/4 de hora, pero la gran mayoría se van al entierro. Y las fiestas del pueblo son sagradas, con lo cual es algo que hay que gestionar porque no solamente es la fiesta, sino cuando ves que mis señoras de la limpieza durante carnavales son las últimas en dejar el baile a las 5 de la madrugada, pues la verdad que aquí se lo toman muy en serio las fiestas, ¿eh? Casi tan en serio como el trabajo, porque la misma señora a las 10 a la hora de atender su trabajo también estaba, ¿eh? Más cosas, las entrevistas de trabajo son muy diferentes. En Madrid o en París o en Londres, la gente se saben entrevistar, se saben vender, con lo cual el papel tuyo es intentar averiguar de verdad cómo son, porque te lo esconden. Todos parecen vendedores de coches. En los pueblos no son así. La mayoría de la gente en los pueblos no han tenido que hacer entrevistas formales, no se saben vender y algunos que tienen unas habilidades maravillosas no saben venderlos bien y hay que dedicar más tiempo a escucharles para poder descubrir qué talentos tienen. También es más fácil averiguar quiénes son, con decir tú de quién eres en los pueblos, pues puedes tener un árbol genealógico, pero eso también puede llevar consigo los mismos prejuicios de conocer ciertos miembros de ese árbol genealógico, ¿no? Por eso nosotros, a la hora de contratar, yo opté por una cosa quizás demasiado urbano que chocó al principio, y eso es que yo ponía el cartel de un anuncio y yo hacía una ronda de entrevistas. Esto porque en los pueblos crees que conoces todo el mundo y no es cierto. O sea, puedes conocer fulano de tal, pero a lo mejor no conoces todo su trayectoria. Y hemos encontrado empleados maravillosos. O sea, la persona que encontramos para el mantenimiento del spa
un desconocido, el herrero del pueblo, resulta que había trabajado en el RAC de Repsol de Tarragona y tenía muchísimos conocimientos sobre cómo llevar a cabo la maquinaria de complicado de un spa. Y si no habría puesto un anuncio, pues no habría caído nunca en que él podría haber sido un candidato. Entonces, quizás sí, más o menos yo creo que son esas las diferencias. Me encanta, Teresa, cómo lo dices, porque comentas tanto esos estereotipos que se tienen del mundo rural, esos prejuicios, a veces esos tópicos, pero que muchas veces son reales. Es lo que estás diciendo. Y es esa... Y me gusta como lo dices porque se nota que lo vives y además lo vives con cariño y con aceptación y con respeto, que muchas veces... Pues hay mucha gente que no lo acepta, ¿no? Lo que acabas de comentar, que estás ahí en el banco delante de la consulta de médico y todo el mundo te pregunta, o lo de los entierros, que es cierto, Sí. que todo el mundo va a un entierro, ¿no? Y dices, pero hay que ir. Hombre, claro, a un entierro se va y a las fiestas del pueblo hay que ir y es todo esto, ¿no? Pero bueno, es así y hay que aceptarlo. Me gusta cómo lo comentas y yo quería preguntarte, siendo de fuera, pero claro, llevando ya muchos años, ¿tú tienes la sensación de que has aprendido más que has enseñado? Sí, sin duda. Y yo creo que esto es donde me gustaría advertir a cualquier persona pensando en un proyecto rural que viene de fuera, tener mucho cuidado en pensar que vas a explicarles cómo hacer las cosas. Es un error venir de fuera a enseñarlo, porque la verdad que muchas de las cosas que se hacen en las zonas rurales son las más apropiadas, las más indicadas de poder hacer, ¿no? Quizás lo que más he aprendido a valorar las relaciones personales. Yo en la multinacional, yo no te podía decir sinceramente entre los empleados quién estaba casado, quién tenía hijos, no tenía ni idea. Y aquí creo que en estos años viviendo aquí he aprendido a ser más persona. Qué bonito lo que dices. Me encanta, porque además es verdad que cuando vives en el medio rural conoces a la gente hasta puntos que dices, caramba, esto no se me hubiera ocurrido desde luego con mi vecino de al lado de una ciudad, vamos. Me pasa lo mismo, o sea que te entiendo perfectamente. Oye, yo creo que tengo entendido que encontrasteis una forma diferente de motivar a vuestros empleados con determinadas cosas. ¿Lo decidisteis vosotros o fueron los empleados los que decidieron este tipo de motivación? Bueno, para mi marido y yo los dos decimos, hay que buscar motivación. La primera motivación para nosotros, aunque no todos los empresarios lo comparten esta idea, es la transparencia. Es que los empleados sepan cuáles son los objetivos de negocio de la empresa, hacia dónde va, cuáles son los obstáculos, cuáles son los logros, con lo cual nosotros les reunimos todos los años con PowerPoint, además, que estaba un poco rara, pero era la forma que yo tenía de hablar, y le mostramos nuestro plan de negocio del año. A veces eran planes de 3 años, pero el plan del año, y decíamos que, bueno, y que si cumplíamos ese plan, ¿qué podríamos dar? Y entonces al principio pues pensamos, pues no sé, alguna parte de una paga, una cesta de Navidad enorme, y fueron ellos en una discusión que decían que bueno, que quizás sí podríamos hacer algo de viajar, porque nosotros empezamos en 94 y la verdad que todavía los empleados que empezaron con nosotros, muchos de ellos no habían viajado casi nunca, e incluso algunos no habían estado nunca en un avión. Con lo cual dimos con la idea de que si cumplimos objetivos íbamos a hacer un viaje con todos los empleados. Y así lo hemos hecho pues todos los 25 años. Algunos años hemos hecho viajes pues muy bonitas. Hemos ido a Praga, a Londres, a Marrakech, al Caribe hemos ido 2 veces, a Roma. No me acuerdo ni a todos los sitios que hemos ido, pero también tengo que decir que los años que plan de negocio o era más reducido o no cumplimos, pues había años que hemos ido a Cantabria, un año solo comimos en Madrid y un año tuvimos que ir de lo más lejos que podíamos, que era Oropesa del Mar.
Está bien. Pero Oye, que los empleados participaban en ello. Participaban en ello y sabían a lo largo del año que según íbamos, pues a algún tipo de viaje. Es verdad que podrían, o sea, nos dimos cuenta que algunos no podrían ir solos y la verdad que viajes en grupo puedes encontrar viajes bastante económicos, con lo cual si alguna señora o señor quería viajar con un acompañante, el acompañante pagaba un precio muy razonable. Y de esa manera nosotros podíamos juntar grupos de 20, 25 que como un grupo de viaje, pues tienes muchas posibilidades de poder viajar. Y la verdad que era una forma también de crear grupo, de conocer la gente un poco más en su intimidad y pasarlo muy bien. Sinceramente, pasarlo muy bien. oye, Teresa, me parece un modelo muy de multinacional, realmente, muy norteamericano, ¿no? Me imagino que luego con el tiempo la gente se fue acostumbrando, pero yo no sé cómo se lo tomaron eso. Es que me he quedado muy alucinada con lo del PowerPoint. ¿Cómo se lo tomaron los empleados de un negocio rural allí en la Sierra de Gredos la primera vez que los sentaste y les pusiste un PowerPoint y les hablaste de objetivos y de logros y de todo esto? Bueno, en eso no creo que se portaron muy diferente que otros empleados, porque cuando yo he presentado planes de negocio en Londres, pues tienes de todo, el que quiere preguntar, el que duda y el que se queda dormido. Y por lo menos en los nuestros aquí, no, nadie se quedó dormido. Eso es una ventaja. Los primeros años chocó, pero ya cada año, y hemos tenido la suerte de que nuestros empleados se han mantenido con nosotros, la gran mayoría, pues estaban involucrados, querían saber por qué teníamos esto, por qué teníamos el otro, y luego teníamos sondeos de satisfacción y parte del plan de negocio era mostrar los resultados de los sondeos de satisfacción. Y eso fue una de las partes siempre más interesantes, porque tiene los típicos rencillos entre sala, cocina y habitaciones y recepción. Entonces, a ver quién había logrado mayor puntuación. Nuestros señores de la limpieza siempre, siempre, siempre ganaban la mayor puntuación de satisfacción. Luego teníamos un apartado de qué tal la satisfacción con los empleados, qué tal la satisfacción con los propietarios. Y el año que los empleados sobrepasaron a nosotros también fue un año de mucho éxito. Es genial. La verdad es que, Teresa, bueno, es que habéis implementado un modelo increíble. O sea, realmente sois un La modelo. gente piensa que ha sido muy de multinacional. Esto es un negocio pequeño, pero todos sabéis. Entonces, ellos sabían más o menos lo que era de cada persona y no creas que te va a subir mucho más de lo que es la maravillosa cesta de Navidad que otras empresas pagan. Bueno, pero habéis tenido mucho en cuenta, o sea, es esa motivación, es lo que más me gusta de ese modelo, ¿no?, que habéis llevado a cabo, es ese motivar a la gente. Además, lo que dices, en un sector, el de la hostelería, como has comentado antes, que hay muchísima precariedad. Antes has comentado que hay gente que no paga, o sea, y es cierto, yo conozco Sí. personas que los tienen una semana trabajando y les dicen, bueno, esto eran prácticas, ya te llamaré si vuelve a salir algo. Y dices, oye, que me has tenido aquí trabajando como un negro, ¿esto qué es? Sí. Y es así. Entonces, vuestro modelo a mí me parece rompedor y me parece muy, ostras, que realmente se tendría que aplicar en muchísimos sitios. Por eso yo te quería preguntar, ¿tú cómo ves el futuro de la gestión de personal en este sector del turismo rural? El silencio no es porque lo estoy pensando, es que el título de esta charla es positivo y estoy intentando ser positivo. Qué maldad ese comentario. Yo creo que la tenemos muy complicado, sobre todo si entendemos turismo rural como hostelería, restauración, incluso turismo activo, porque tenemos que dar mayor valor a qué significa trabajar en esos sitios. Hoy en día no es tan
no están dando valor a lo que son esos puestos de trabajo. Y los jóvenes no están interesados en trabajar en hostelería y en restauración. Parece que no hay prestigio. En unos años se puso muy de moda ser cocinero, con lo cual, bueno, cocinero, vale, mola, ¿no? Pero el caso es que es real. Entonces hay que pensar en una sociedad avanzada como el nuestro, y en zonas rurales estamos igual de avanzados sociológicamente que en ciudades, pues sitios donde hay que hacer jornadas partidas, jornadas donde sabes a qué hora entras pero no sabes a qué hora sales, que hay que trabajar fin de semanas, que no hay horario, que no hay horas extras. No vuelan esos trabajos ya. O sea, no podemos olvidar, con lo cual o profesionalizamos un poco los puestos de trabajo y además respetamos las personas que trabajan en ello, pues es difícil, ¿vale? Tenemos tiempo, es que tengo un par de cosas que me gustaría hablar Sí, sobre. sí, Teresa, por supuesto que sí, vale. Por supuesto. Porque queremos o no, turismo rural es un sector de servicios. Entonces, yo creo que una cosa que puede ayudar es que la persona que está simplemente sirviendo un plato o limpiando una habitación también tiene que entender lo que es servicio al cliente. Y eso pasa por entender quiénes son esos clientes, ¿vale? Y ahí tenemos diferencias urbano-rural. Francamente, somos bastante más educados en zonas rurales que en ciudades. Nosotros lo hemos comprobado, que los viernes vienen los estresados de ciudad y son muy antipáticos y muy mal educados. Con un poco de suerte les tratamos muy bien y los domingos salen suaves como guantes. Pero la realidad es que es muy difícil a veces atender público. Y si no hay una formación con el personal, es muy frustrante. Entonces, creo que es importante que entiendan lo que es el cliente, entiendan el servicio al cliente. Hemos formado a nuestros empleados en cómo manejar quejas, cómo manejar incluso un mal gesto para que pueda solucionarlo antes que se convierta en queja. Eso para nosotros es muy importante. Y luego, cómo pueden cada uno en su puesto de trabajo demostrar atención de detalles. Y con eso os quería comentar una anécdota que pasó hace tiempo. Nosotros en el hotel tenemos una caja en el ático de objetos perdidos. Por ley no te explican que no deberías llamar a un sitio y preguntar, porque nunca sabes si en ese hogar saben que esa persona ha estado ese fin de semana en ese sitio. Con lo cual, nosotros guardamos los objetos perdidos con el número de habitación y si alguien los reclama, para poder mandarlo. Pues entre esos objetos había un peluche, un oso peluche. A los 3 o 4 años, esas personas volvieron a reservar en el hotel. Y nuestro recepcionista, que tenía una memoria de elefante, una de las cosas a nivel rural que creo que son bastante aptos, recordaba que esa familia había estado y además tenía el apunte en el ordenador de que habían dejado un peluche. Ella fue al ático, buscó el peluche, lo colocó en la mesa de la habitación con un cartel diciendo: Daniel, por fin me has encontrado. Es precioso. Es preciosa la historia. Nadie le dijo que tenía que hacerlo. O sea, eso es tener un empleado motivado. Efectivamente. Eso es un empleado águila. Y por supuesto, ha resultado con unos clientes que casi han vuelto todos los años desde entonces. No me extraña. En esas condiciones, imagínate. Oye, después de tantos años, de todo lo que habéis hecho, hay una pregunta que siempre hacemos a todos los que entrevistamos, pero que en este caso yo creo que es muy evidente, pero tengo que hacértela. ¿Cuál crees que ha sido el impacto positivo de vuestro proyecto en este medio rural donde estáis? Bueno, voy a dejar la que yo creo que es la más relevante para el último. Perfecto. Primero, creo que, queremos o no, hemos llegado a tener 25 empleados. Y entre el hotel y spa había veces que hemos tenido más de 30. Y si pienso en personas que han pasado por nosotros y lo han dejado por una serie de razones, pues pueden ser el doble o el triple de personas que siguen siendo vecinos. Y entonces creo que un impacto es que nos seguimos llevando bien con esa gran mayoría de vecinos que han pasado como empleados.
Y también a mí me es un orgullo de decir que de hace 25 años todavía hay personas en el hotel que siguen con el hotel como empleados. Y en el spa abrimos hace 14 años y la persona que abrió conmigo sigue siendo empleado. Y yo creo que la permanencia es algo que demuestra un impacto positivo. La otra cosa, yo creo que el otro impacto que hicimos nosotros es que nunca creíamos en competencia local. Creíamos que teníamos que trabajar conjuntamente y empezamos a hacer muchos esfuerzos de, pues cuando teníamos las habitaciones llenas, llamábamos a otros hoteleros en la zona a ver si tenían una habitación. Y de hecho, en el spa tenemos muchos productos conjuntos. Tenemos personas que si quieren spa con caballos, spa con una comida, spa con un alojamiento, spa y ver estrellas. Son productos conjuntos con otros empresarios que han visto que es la forma conjuntamente de vender nuestros productos en conjunto con lo que busca realmente el cliente, ¿no? Y yo creo que ha sido bastante positivo y otros empresarios creo que han visto que es más fácil trabajar juntos que estar con los recelos de mirar por el hombro y ver qué ha hecho el vecino con su negocio. Pero para mí el más importante ha sido el relevo. Nosotros ya no somos los propietarios del hotel este año y esto empezó con una persona que empezó con nosotros haciendo un stage de cocina mientras terminaba cocina. Vino a trabajar, le hicimos un plan de carrera para que él conociera otras cocinas en otras partes del país. Volvió a nosotros a gestionar primero solo el restaurante y desde hace 5 años a gestionar también el hotel. Y en este año termina la compra definitiva. Y yo creo que poder tener un relevo de ese tipo de personas que están trabajando aquí y sobre todo manteniendo la plantilla. Qué maravilla, Teresa, de verdad. Me encanta cómo lo gestionáis, de verdad. Oye, déjame que te haga una pregunta así un poco, bueno, difícil no, pero bueno, un poco así. ¿Cómo de difícil es gestionar que tu pareja también sea tu socio? Uy, 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 uy. Lo siento, pero te la tenía que hacer. Y estás hablando con alguien casada hace 35 años, ¿eh? Pero sí has dado con algo bueno, Raquel. Es efectivamente, la mayoría de estos proyectos rurales son proyectos familiares. Con lo cual, tu pareja, tu marido, tu mujer, pero también familiares en el sentido que puede ser un hermano, un padre, una madre. Creo que necesitaríamos muchos consejos sobre cómo hacer eso. De hecho, nosotros pertenecemos a la Asociación de Rusticay, que creo que Isabel también ha estado charlando con vosotras. Sí, estuvo aquí hace unos días. Sí, y hemos conocido muchos hoteleros como nosotros y también, por desgracia, muchos divorcios. Es difícil. Estás trabajando muchas horas y además es la pareja, con lo cual, ¿cómo separas el trabajo de lo que es la pareja? Entonces, ¿nosotros qué encontramos? Pues varias cosas que intentamos a rajatabla. Separamos muy bien tareas para mantener el respeto mutuo que hace falta en una pareja. Yo creo que siendo pareja o familiar es muy importante, de que cada uno respeta lo que hacen y son terrenos que tiene cada uno. O sea, ni yo he sido la jefa de mi marido ni él ha sido mi jefe, sino que le hemos trabajado conjuntamente. Luego, propusimos no discutir nunca delante de los empleados. Mucho me temo que si los empleados están aún escuchando dirían, no lo han conseguido. Pero efectivamente intentamos que nuestros problemas fueran nuestros y no lo tomásemos delante de los empleados, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que tienen que amar el proyecto los dos. Y ahí es donde hemos visto muchas rupturas, porque muchas parejas van sin ser sinceros de decir, uno está enamorado de ir al rural y el otro no. Entonces creo que lo más importante es eso, de que las dos personas tienen que estar muy convencidas de que ese es un proyecto porque requiere mucho amor el proyecto para luego que tienes mucho amor a la pareja.
Así es. Es que si no es un proyecto común, es muy difícil que surja el amor al proyecto. O sea, efectivamente, tienes toda la razón. Es así. Oye, ¿qué consejo, algún mensaje final sobre qué les dirías tú a las personas estas de ciudad, entre comillas, que quieren emprender un negocio en el campo, en el medio rural? ¿Algún mensaje o consejo que les quieras dar? Yo creo que primero que piensen que al hacer el proyecto no tiene por qué ser solo de ellos. Quiero decir que hay una población rural ya que pueden ser excelentes empleados si les da la oportunidad. Y muchos proyectos mueren porque las personas involucradas se mantienen como pequeña empresa sin empleados. Y hemos visto muchos pequeños hoteles fallar porque los dos propietarios estaban trabajando 7 días a la semana, 24 horas, y o se rompía el negocio o se rompía la pareja. Nosotros, al poco de estar abiertos con 12 habitaciones, Paco y yo vimos que no era una masa crítica suficiente para soportar empleados, y por eso dimos otro salto al vacío al hacer una ampliación que nos permitía tener 21 habitaciones y una plantilla que nos permitía a nosotros tener un poco de tiempo libre. Y te puedo decir que nosotros hemos podido, yo diría en el 90% de los casos, contratar las personas localmente. Sí, eso es así. Mira, si te parece, Teresa, ya hemos hecho así un resumen. Voy a ir dando paso a los que quieran preguntarte para que puedan intervenir. Ya sabéis, cualquiera podéis. Vale, Manolo quiere preguntar, te invito. Ahí estás, Manolo, ya puedes preguntar, creo. O esperamos que suba alguien más también, No, como no, quieras. tira tú adelante. Bueno, nada, Teresa, nosotros aquí en Galicia trabajamos con la Asociación Gallega de Turismo Rural y bueno, un poquito somos los que estamos llevando todo el tema de comunicaciones. Y entendemos la problemática, pero hemos propuesto algunas cuestiones que nos parecen interesantes, que no sé si ustedes ya se las han planteado, supongo que sí, por estar tantos años, ¿no? Eh, pero en sí lo que tratamos es de gestionar el destino y y no solo el hotel. O sea, que el hotel, eh, o el hotel o la casa rural, ¿no? La tomamos como parte del destino. Entonces, cuando hacemos la promoción de las casas, siempre se promociona todo el destino. Y de hecho, se ha podido conseguir que más allá de que los empleados solamente estén dentro de, bueno, como tú bien decías, ¿no? Que puedan ir avanzando dentro de la propia organización. También se les empieza a mirar con buenos ojos el de promocionar que tengan también alguna actividad fuera de, de la propia organización, pero avalada por la organización. ¿Sabes? Yo veo que tienes tus actividades ahí, eso. No sé si lo han planteado eso. Y bueno, y la última es que también, bueno, aquí tenemos algunos buenos ejemplos en el tema de crecimiento, porque la gran mayoría de las casas rurales es como tú bien dices, de 5 a 12 habitaciones como mucho, ¿no? Y bueno, las que mejor pueden hacerlo también tienen la parte de gastronomía. Pero la propuesta nuestra también fue que aparte de esas actividades que podrían desarrollar o participar con un porcentaje dentro de esas acciones que se llevan a cabo en el territorio, en el destino, que también piensen en unirse en temas de cooperativa o simplemente pensar quizás en algún crecimiento fuera del establecimiento, como por ejemplo, bueno, preparar las comidas y poder enviarlas empaquetadas a esos propios clientes que también ya lo tenemos ahí, porque muchas veces les encanta la comida casera del rural, ¿no? Con los productos locales y todo. Entonces también de elaborar algún producto o algo así a mayores para entregárselo. Y después preguntarte por qué no se han expandido. Digo, nosotros tenemos aquí unos buenos ejemplos como Alda, los hoteles Alda, que han conseguido ese crecimiento empresarial a través de la expansión mismo, o sea, de empezar a poner o directamente con el franquiciado, ¿sabes?
porque ya al ser hoteles y casas de referencia como la tuya, ¿por qué no llevar eso, todo ese accionar y todo ese conocimiento que ustedes tienen, todo ese know-how, ¿no? Que es impresionante y que es que por lo cual ustedes realmente han sacado adelante todo ese negocio? ¿Por qué no tratar de franquiciar todo eso que ustedes saben? No sé si lo han hecho o no, por eso es la pregunta. Muchas Vale. gracias. Nada, Manolo, me parece enhorabuena en Galicia que habéis logrado hacer una buena gestión de destino, que por supuesto creo que el turismo rural va por eso. Y referente a que por qué no hemos ido a más, porque como empecé al principio, esto ha sido un proyecto de vida, con lo cual convertirme en otro empresario con 900 empleados en 16 países, no, muchas gracias. O sea, yo tengo un huerto, tengo un perro, doy paseos, viajo, y eso para mí es mucho más importante que cualquier franquiciado. Eso ya lo dejo en manos a otro. Gracias, Teresa. Manolo, era eso lo que preguntabas, ¿no? Entiendo. Sí, sí, lo que pasa es que como llegué tarde no le había escuchado eso, No te entonces, preocupes, pero entendido. Perfecto. Muchas gracias, Manolo. muchísimas gracias, por la A ti. sala. Ronald, creo que puedes abrir tu micrófono cuando quieras. Muchísimas gracias, Isabel y también Teresa. El tema muy, muy fascinante como siempre. Yo como que también soy medio, como habías dicho tú, anglosajón o gringo, porque mi papá era de los Estados Unidos, que en paz descanse, aunque he pasado toda mi vida entre España, Venezuela y los Estados Unidos. Pero con el tema, uno de los puntos que acabas de hacer con el tema de la precariedad de las pagas y estos contratos de esta manera, yo me pregunto si parte de esas razones es el tema de la estacionalidad de todas nuestras ciudades en todo el mundo, españolas, o sea, temporada alta y temporada baja, de poder gestionar y sostener una nómina. Y me pregunto yo que cómo en todos estos temas, Teresa, Isabel, Raquel, que hemos estado hablando aquí en esta sala, etcétera, cómo se puede, cómo los que trabajamos en este mundo gestionamos este tema de la estacionalidad, porque siempre van a haber temporadas bajas y antiguamente, bueno, acabó la temporada, acabó el trabajo y plan comenzar de nuevo, o sea, en primavera, verano, otoño y todos estos temas. Y me parece eso muy curioso porque eso no es solamente un tema del campo, el tema rural. Como ya saben, yo estoy yendo y viniendo entre España y Londres. Yo estaba asistiendo a un congreso muy grande aquí en Inglaterra y son de los primeros post pandemia y me asombró como el tema de la hostelería y como tampoco se ha trabajado en 2-3 años, se nos ha olvidado cocinar, se nos ha olvidado preparar una taza de café y esa impaciencia que tenemos los de la ciudad de esperar 3 minutos por un café, y eso me asombra como este tema se ha desarrollado estos últimos años. Pero el tema de la estacionalidad me parece un tema muy complicado porque ya estoy trabajando en proyectos con mi familia en España que nos llevará a comunidades muy pequeñas en España, y si nos afecta en Madrid y en Barcelona, cómo nos afecta en ciudades y comunidades con una población más pequeña. Y para cerrar, yo creo que, entonces yo no sé si eso es parte de una de las tantas razones de la precariedad de los trabajos y el tema de utilizar las prácticas, etcétera, en vez de pagar. Pero bueno, les escucho y muchísimas gracias. Teresa, ¿quieres responder? Bueno, Ronald, efectivamente has dado el dedo en una llaga importante del sector, la estacionalidad, y yo creo que es el labor tanto de las asociaciones dedicando a promocionar un destino, a trabajarlo. Desde luego, nuestra asociación, y Isabel probablemente os puede contar, pues una de las tareas que tuvimos como asociación de empresarios es decir, ¿qué podemos hacer en épocas de bajo turismo para atraerlos? Y efectivamente es algo que está encima de la mesa, pero también yo creo que primero en turismo rural somos casi todos pequeños empresarios. Con trabajar un poco tu plan
de marketing, de decir, quiero hacer un marketing fuera de la temporada fuerte y trabajarlo con muy poca diferencia de habitaciones, estás logrando muchas cosas. Y también es un poco un círculo vicioso, porque si todo el mundo cierra en invierno, pues obviamente no van a venir los turistas. Si todo el mundo cierra entre semana y solo están abiertos fin de semana, pues por supuesto es un círculo vicioso, pues tampoco van a venir. Como sugerencia, yo creo que debemos estudiar más los países donde tienen estudiado un turismo muchos más años que nosotros, como Italia, por ejemplo, y como Italia o Suiza, que eran zonas eminentemente turísticos de invierno, se han logrado convertirse en destinos turísticos a lo largo de todo el año. Y yo creo que es la tarea como empresarios que tenemos que hacer, porque si no, no se rompe el círculo vicioso. Hay que aprender de otros. Ronald, no sé si te ha contestado. Sí, no, exactamente. Yo he estado en diferentes lugares en Europa y los Estados Unidos donde antiguamente había temporada baja, por ejemplo, al fin de la temporada de esquí, y eso lo han eliminado. O sea que, por ejemplo, en el mes de mayo, que era completamente muerto, ahora se reutiliza. Pero, como estamos hablando del mundo positivo, yo creo que a través de esto, de todo lo que están haciendo vosotros y estos medios digitales, también nos pueden ayudar a cómo incluirlo en el marketing del resto del año y utilizar a la población local, rural, que nos ayuden y compartan, como se ha hecho aquí en esta sala, Isabel y Raquel, con compartir las maravillas de estos pueblos, aunque uno no pueda viajar porque en teoría no tenemos las vacaciones por ejemplo, en el mes de mayo, etcétera. Pero sí, te entiendo completamente, Teresa. Muchísimas gracias. Hoy, Ronald, ¿estás hablando desde algún sitio que hay mucho ruido? ¿Estás paseando por la calle? ¿Estás en algún sitio ruidoso o dónde estás? Me acabo de bajar del tren de Birmingham a Londres, regreso a casa. Había estado en un congreso todo el día, entonces estoy en una avenida muy transitada. Vale, sí, eso me camino parecía. a casa. Eso me parecía. Gracias, Ronald. Era una curiosidad, nada más. Muchísimas gracias. Vale, pues salvo que tengáis alguna otra pregunta más, Raquel. Sí, yo quería quería puntualizar algo con Teresa, porque la verdad es que me ha parecido muy interesante todo lo que has comentado, sobre todo ese aspecto que tenéis de ese respeto y esa valoración hacia el personal y al sector tan concreto, ¿no?, que tenéis. Y has dicho algo que me ha gustado mucho, que has dicho crecer para tener más tiempo libre. Y me he quedado muy, muy a cuadros, pero es muy cierto, porque es verdad que hay muchas personas que se engrescan en un proyecto rural, en un hotelito, en un restaurante, y entonces da mucho miedo crecer, porque significa hacer una inversión y significa que no sabes si vas a tener suficientes beneficios, y entonces se quedan ahí y se ahogan en la gestión, en la carga suprema de trabajo. Y entonces tú has dicho crecer para poder obtener más beneficios y poder pagar a una plantilla para tener más tiempo libre. ¿Es así? ¿Lo he entendido bien, Teresa? Sí, Raquel, absolutamente. Y además acabas de decir una cosa que realmente le pasa a muchísima gente. Es como otro salto al vacío, ¿no? Pero tienes que pensar en una cosa. Lo que nos mata al empresario es el día a día. Y eso es lo que no debemos hacer. O sea, mi marido y yo siempre decimos, ya estoy otra vez obsesionado con el zumo de naranja, porque yo me dedicaba a exprimir el zumo de naranja en los desayunos. Si yo me dedicase ese tiempo realmente a promocionar el hotel en tiempos bajos de ocupación, probablemente habría sido mucho más beneficioso. Pero nadie te reclama el trabajo de jefe, el trabajo de empresario. Te están reclamando pues el cliente, el zumo de naranja, el cortar el césped, el día a día. Lo que nos mata es el día a día. Entonces, lo que tiene que hacer el empresario es decir, no, mi trabajo es otro. Y si no hago mi trabajo, nos quedamos estancados.
Tienes toda la razón, porque además es eso, a veces nos obsesionamos en que lo tenemos que hacer todo. Y lo que dices, y en el día a día, y en el césped, y en que si la colcha está bien puesta, que si las sábanas están arrugadas. ¡Ostras! Que no, que eso lo puede hacer otra persona y lo va a hacer mejor. Y tú dedicarte a lo que realmente sabes hacer y a lo que se va a multiplicar por mucho más, ¿no? Me parece muy... Siempre y cuando respetas la persona en quien delegas. Claro. Que es una tarea muy difícil cuando los dineros son tuyos, ¿eh? Entonces, yo creo que es el defecto que tienen muchos pequeños empresarios. No se fían de su personal. No se fían. Y entonces hay un montón de trabajos. Lo que a mí me enseñaron hace muchos años es haz tu lista de lo que has hecho en el día y decir, ¿quién podía haber hecho todo esto? Porque al final de esa lista de lo que has hecho, probablemente no has hecho nada que tenías que haber hecho como empresario. Tienes toda la razón. Mira, Teresa, déjame hacer un apunte final. Nos queda muy poquito tiempo, pero me ha anotado aquí algo que te quería comentar. Ya no es una pregunta, ya es una sugerencia, porque es que me parece tan valioso lo que has estado contando hoy, tanto para, bueno, como experiencia y como valor para otras personas que quieran hacer esto, que yo te sugeriría, y no sé si te lo habrás planteado, hacer una formación en turismo rural, en hostelería, en gestión de alojamientos turísticos y directamente en el mundo rural. ¿Qué te parece? Lo dejo ahí. Tienes muy buenas ideas, Raquel. Yo te ayudo a colaborar. Gracias. Una nueva... No. Estoy oliendo más que nada. Igual que no quieres franquiciar, no quieres meterte en más berenjenales, ¿verdad que no? No, me gusta colaborar, pero ya liderar el proyecto no. Bueno, Teresa tiene muy claro. Es una pena, a ver si alguien se anima, porque la verdad es que yo creo que has hablado de los zumos de naranja, yo creo que a Teresa se le puede exprimir mucho. Cuando quieras, Raquel. Vale. Raquel, si te parece, pues da paso a las próximas sesiones de Mundo Rural en Positivo, de las del mes de mayo, que solo ya quedan 2. Venga, pues vamos allá. Pues os comento que pues el próximo 18 de mayo, el próximo miércoles, vamos a tener a Esther Sánchez, que nos va a hablar sobre periodismo rural, un tema muy interesante. Y el 25 de mayo vamos a tener a Juan González Mellizo, miembro de la Comisión Europea, que nos va a hablar de, bueno, pues cómo se relaciona este mundo rural con la Comisión Europea. Así es. Si alguno estáis interesado en presentar vuestro proyecto, por favor, poneos en contacto con nosotras en info@mundoruralenpositivo.com para que podamos valorar el contenido y fijemos fecha. Nuestras redes sociales y nuestros datos de contacto son muy fáciles. El de Raquel, de laciudadalcampo.com, el mío, isabelsancheztejado.com. También estamos en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en YouTube y, por supuesto, nuestro podcast Mundo Rural en Positivo, donde podrás volver a escuchar esta sesión. Pues de verdad, muchísimas gracias, Teresa. Yo creo que ha sido una entrevista preciosa. Yo creo que de verdad mucha gente va a sacar mucho de ahí porque has dado claves. Además, me ha gustado mucho cómo has trasladado toda esa experiencia del mundo empresarial, del mundo de las multinacionales, lo has llevado ahí, a lo rural, a un proyecto pequeño, pero con cara y ojos, bien gestionado. De verdad, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotras y muchísimas gracias a los que habéis estado ahí escuchando, a los que habéis participado, a Manolo y a Ronald y a todas las personas que nos estáis escuchando en podcast. Gracias a todos. Gracias a vosotros y un beso. Mira, yo sí que quería hacer una semblanza final de Teresa. Me parece importante destacar que Teresa es aceptación. Teresa acepta y valora muchísimo las relaciones personales. La guía siempre, y lo sé porque la conozco, la transparencia, el respeto a las personas.
siempre está focalizada en servicio al cliente, pero para mí Teresa es sobre todo comunicación y espero que hoy os lo ha demostrado. Es decir, la forma que tiene de comunicar y de hacer que las cosas difíciles parezcan sencillas me parece algo que es impresionante y es lo que más valoro de ella al margen de todo lo demás que os he dicho. Así que muchas gracias, Teresa, de verdad, por haber estado hoy aquí con nosotras porque ha sido un soplo de aire fresco tremendo. Gracias, un beso, Isabel, y a Raquel también, que nos tenemos que conocer personalmente. Adiós. Algún día, sí. Algún día iré para Gredos, seguro. Sí. Oye, gracias a todos por vuestra atención y os esperamos el próximo miércoles 18 de mayo, ya sabéis, para seguir rompiendo estereotipos y para seguir dando una visión en positivo del mundo rural. Esta vez con Esther Sánchez, que nos hablará de periodismo rural. Ya sabéis, como siempre, a las 7 de la tarde, hora española, aquí, en Clubhouse. No dejéis de seguirnos en nuestro podcast Mundo Rural en Positivo. Adiós, hasta el próximo miércoles. Si escuchas nuestro podcast, seguro que eres de esas personas comprometidas con el mundo rural, como nosotras. Para conocer más sobre el club, no dejes de visitar nuestra web mundoruralenpositivo.com. Seguro que encontrarás lo que buscas, o si no, puedes ponerte en contacto con nosotras a través del correo info@mundoruralenpositivo.com. Si te ha gustado este episodio, deja tus comentarios y preguntas. Nos encanta tu participación. Y recuerda, puedes suscribirte a nuestro canal a través de tus plataformas favoritas. Te estamos esperando. Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com.